Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del sistema electrónico completo para un Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta de segunda generación, siendo este el motor 1.8 de 8 válvulas carburado. Tenemos en la mesa el distribuidor, el módulo de encendido, el arnés eléctrico, la bobina, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, como señal de entrada, tenemos que este es electrónico de tipo efecto Hall. Aquí tenemos el captador de efecto Hall. Lo que genera es una señal digital cada vez que pasa por estas aspas. Este tiene tres líneas. Línea amarilla es negativo, línea roja es señal y línea negra es positivo. Las tres líneas van directas al módulo encendido. El módulo encendido, como procesamiento de señal y señal de salida, tiene 7 pines. Están debidamente numerados, pero de los cuales solo se ocupan 6. Tenemos que la primera posición es la línea blanca, va al negativo de bobina. Línea número 2, que es la verde, va hacia el negativo. Línea 3 es negativo de distribuidor, línea 4 es positivo, línea 5 es positivo de distribuidor y línea 6 es señal de distribuidor. Y tenemos la bobina. Como actuador, la primera posición es negativo de bobina y la segunda es el positivo. Y esta línea alimenta la bobina, el módulo encendido y el distribuidor al mismo tiempo. Para hacer la prueba necesitamos conectar el positivo a esta línea para que alimente los tres componentes. Y tenemos dos negativos. Uno va hacia la línea verde del módulo encendido y el otro va hacia la bujía de pruebas. Al conectar el circuito y al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Si el circuito está bien conectado, tiene que haber chispa, así como lo hay en este momento. Como pudieron observar, sí hay chispa en la bujía de pruebas. Quiere decir que los tres componentes están en buenas condiciones. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa en la bujía de pruebas? Tendríamos que verificar primeramente el módulo encendido. Desconectamos esta toma del distribuidor y con un multímetro lo encendemos, lo ponemos en escala de 20 voltios. Vamos a hacer una lectura de la batería. Esta mide 12 voltios. Tenemos que encontrar voltajes un poquito menores a batería. La posición número 1 es el negativo. Vamos a conectar la punta del multímetro negativa en la posición número 1 o la línea amarilla, y la posición número 3, que es la línea negra, al positivo. Tenemos un voltaje de 11.26. Es ligeramente menor al voltaje de batería. Esto es normal. Para verificar la señal necesitamos pasar la línea del multímetro positiva a la posición número 2 o la línea roja. Como podemos observar, hay 10.3 voltios.
Así podemos diferenciar la línea de señal con la línea del positivo. Siempre la línea de señal tendrá menos voltaje que la línea del positivo. Si no hay voltajes en estas líneas, si hace falta el negativo o si hace falta un positivo, quiere decir que el módulo encendido tiene un problema y por ende hay que reemplazarlo. Si tenemos estos valores, entonces quiere decir que el problema es el distribuidor y el distribuidor hay que reemplazarlo de igual manera. La bobina tenemos que verificarla. Quitamos estos tomas y la probamos aparte con un transistor de potencia. Esto para descartar problemas de bobina. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Volkswagen Golf o Volkswagen Jetta. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.